Muy buenas noches, doctor. Quien le habla es Isabel Hoja. A continuación, realizaré el análisis de las sentencias que corresponden al reto número 4 en la materia de responsabilidad en el sector médico. El concepto de antijuricidad en materia penal y sus diferencias con la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado será el primer tema que se analizará. La antijuricidad penal la naturaleza y su función. En el derecho penal, la antijuricidad constituye el segundo elemento estructural del delito, posterior a la tipicidad y previo a la culpabilidad. Es el juicio de contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico. Esto se configura cuando un hecho, aunque esté previsto en la ley penal, que se conoce como tipicidad, carece de causas de justificación que lo tornen ilícito, como la legítima defensa o el cumplimiento de un deber. Según Mir Puig, la antijuridicidad es el desvalor de la acción en su relación con el orden normativo y supone que el hecho típico lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado por la norma penal. En la sentencia penal número 1772-2014 de la Corte Nacional de Justicia, analiza la conducta de las procesadas, una médica y una enfermera, dentro del contexto de un homicidio en el cual se les sancionaba con base en los artículos del Código Penal en aquel momento. La sala concluye que las procesadas infringieron el deber objetivo de cuidado profesional, generando un resultado más grave del que podían prever, sin intención directa de causar la muerte. El reproche jurídico se ubica en el plano de la imprudencia profesional. La acción fue antijurídica porque vulneró el deber de actuar conforme a los estándares técnicos de la medicina. Esto afectó el bien jurídico más protegido, que es la vida, sin justificación válida. En síntesis, en materia penal, la antijuridicidad se configura cuando una acción humana, primero, es típica, encaja en un tipo penal, carece de causas de justificación, lesiona un bien jurídico protegido como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros. Se imputa subjetivamente al autor mediante dolo o culpa. En cuanto a la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. En contraste, la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado no se enfoca en la ilicitud subjetiva de la conducta, sino en el daño antijurídico, es decir, aquel perjuicio que una persona no está jurídicamente obligada a soportar. La sentencia número 276-2010 de la Corte Nacional explica que este régimen se fundamenta en la verificación del daño, el nexo causal y el título de imputación. A diferencia del ámbito penal, el Estado puede ser responsable incluso sin culpa ni dolo de sus agentes, bastando con que la actividad administrativa haya generado un perjuicio injusto. El artículo 20 de la Constitución Política del Ecuador del 98 consagraba expresamente la responsabilidad objetiva del Estado. Esta debía indemnizar los perjuicios causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, sin que medie la necesidad de probar su culpa. La Corte precisa que para determinar la responsabilidad estatal se deben verificar ciertos aspectos, como es el daño, ya sea material o inmaterial, el nexo causal entre la acción u omisión del Estado y el daño, el título de imputación jurídica, que atribuye el resultado al ente público. Si uno de estos elementos falta, no surge el deber de reparar.
En consecuencia, la antijuridicidad en este contexto no es un reproche moral o penal, sino una calificación objetiva del daño injusto. Otro punto a tratar son las diferencias esenciales en cuanto al elemento de la antijuridicidad penal, la responsabilidad objetiva del Estado, la fundamentación de la infracción del orden jurídico penal como una conducta prohibida, el daño antijurídico causado por una acción u omisión estatal, la perspectiva subjetiva, como es la culpa o el dolo, y objetiva independientemente de la culpa. La finalidad es castigar al infractor, reparar el perjuicio como un elemento central, que es la conducta ilícita del resultado dañoso de un bien protegido como es la vida, la libertad, la seguridad, etc. El patrimonio, la integridad, los derechos fundamentales. El caso Merizalde, como ejemplo de la vulneración del deber de cuidado médico como antijuridicidad penal, en el caso de daño moral, como un daño no probado, es procede en este caso la indemnización. Por tanto, mientras el derecho penal persigue la afirmación del derecho y la sanción, el derecho administrativo busca restauración del equilibrio entre el Estado y el administrado a través de la reparación integral. Como segundo punto de análisis es sobre la relación de causalidad en el caso penal y su carácter dogmático. La relación de causalidad es el vínculo entre la conducta del agente y el resultado lesivo. En derecho penal, su análisis se desarrolla en dos niveles. Primero es la causalidad material o naturalista, esta relación empírica entre acción y resultado. Y la imputación objetiva, que es la relación normativa según la previsibilidad y el riesgo permitido. En el caso penal número 1772-1-14, el tribunal no realiza un estudio exhaustivo de la causalidad empírica, limitándose a discutir si el tipo aplicable debía ser el homicidio perentérico o el homicidio culposo por mala práctica profesional, conforme al artículo 146 del Código. La defensa alegó que la Corte se basó en un razonamiento dogmático y no probatorio, al considerar la preterintención sin verificar científicamente si la administración de la sustancia fue la causa directa de la muerte. El debate se centró en la estructura del delito, que es el dolo, la culpa y la preterintención, sin examinar los informes médicos, pericias o evidencia técnica que acreditaran el nexo causal entre la actuación y el fallecimiento. Así, el fallo responde más a una clasificación conceptual del tipo penal que a un examen de causalidad conforme el método conditio sine qua non o la imputación objetiva. Esto es evidente cuando la sentencia afirma que las procesadas infringieron el deber objetivo de cuidado, pero no demuestra la cadena causal entre esa infracción y el resultado mortal. Por lo tanto, la sentencia se apoya en un análisis dogmático normativo, como es con la teoría del delito, antes que en una valoración técnica pericial del nexo causal. En contraste, la sentencia administrativa sí aborda la causalidad de forma explícita, al afirmar que no consta en el proceso elemento probatorio suficiente para concluir con certeza que la negligencia señalada haya sido la causa específica y adecuada para provocar el hecho dañino. Esta diferencia evidencia que el ámbito penal, en este caso, omitió el análisis empírico del nexo causal, mientras que en el ámbito contencioso administrativo lo exigió como presupuesto esencial para la reparación. Como tercer punto, que es el deber objetivo de cuidado. Enfoque se necesitará en la sentencia penal
El deber objetivo de cuidado es la obligación del sujeto de actuar con la diligencia exigida por la norma en función del riesgo que su actividad implica. En la profesión médica, este deber se traduce en absorber los protocolos clínicos, el consentimiento informado, la vigilancia del paciente y la idoneidad del tratamiento. En la sentencia penal, la Corte Nacional reconoce que las procesadas transigieron el deber de cuidado, pues su conducta fue imprudente y se apartó de la lex artis médica. Sin embargo, este tribunal incurre en una confusión conceptual entre preterintencional y culpa, ya que el primer elemento supone dolo de la acción inicial, mientras que la segunda implica mera negligencia. La Corte, al aplicar el principio de favorabilidad, termina subsumiendo la conducta en el artículo 146 del COIP, que es de homicidio culposo por mala práctica profesional, lo que implícitamente transforma la infracción del deber de cuidado en el eje de imputación. Desde la dogmática penal, este deber tiene tres límites fundamentales. Primero es la previsibilidad objetiva del resultado. El agente solo responde por los riesgos previsibles según su profesión. La capacidad de evitar el daño. No se le puede exigir evitar resultados inevitables o derivado de condiciones ajenas. Proporcionalidad del riesgo permitido. En la práctica médica, ciertas intervenciones son ilícitas aunque conlleven peligro. Esto siempre y cuando se ajusten a la lex artis. En el caso Merizalde, aunque se demostró una actuación incorrecta, no se probó la previsibilidad concreta del resultado mortal, lo que debió limitar la imputación penal. En la sentencia contencioso administrativa, el deber objetivo de cuidado se traslada al Estado como garante de los derechos de los ciudadanos. El Estado, a través de sus funcionarios y entidades públicas, debe brindar servicios adecuados, seguros y eficientes. El incumplimiento de este deber se traduce en una falla del servicio, figura que genera responsabilidad patrimonial. No obstante, en el caso Morales Beselíes, la Corte Nacional concluye que no se demostró el nexo causal entre la atención médica y la muerte del paciente, a pesar de que existió una sanción administrativa contra el médico anestesiólogo. Respecto a esto, la sala enfatiza que el informe de auditoría médica no constituye prueba suficiente para establecer el nexo causal entre la actuación médica y el resultado lesivo. Así, el deber de cuidado institucional tiene como límite la carga probatoria del demandante. Sin prueba del nexo causal, no puede configurarse la responsabilidad. El tribunal aplica la teoría de la causalidad adecuada, según la cual solo son jurídicamente relevantes los hechos que, de acuerdo con la experiencia normal, podían producir el daño. Este enfoque protege el estado de responsabilidades ilimitadas, pero también evidencia el sesgo formalista. Se exige una prueba directa del nexo causal, aun en contextos donde la falla del servicio es evidente. Esto es todo en cuanto al análisis respecto a las sentencias del caso penal en relación con el caso administrativo comparado con la responsabilidad civil que corresponde al reto número 4 en la materia de responsabilidad civil en el sector médico. Muchas gracias.